Nos acompaña aquí en el estudio Donovan Rito, él es diputado local por el Partido Revolucionario Institucional y viene a platicar con usted, con nosotros, en relación a algunas de las acciones que desde el Congreso han presentado, se han planteado de cara a todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, en estos 2 últimos meses. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Humberto, muy buenas noches a todo el auditorio. Pues efectivamente, algo de lo que el trabajo legislativo que se ha hecho este año, y bueno, quiero puntualizar que este año especialmente lo que ha marcado la agenda pública y la agenda legislativa en las entidades y el país son los fenómenos naturales, sí, especialmente en Oaxaca. Y entonces en ese sentido hemos presentado una serie de iniciativas desde el mes de febrero. Tú recordarás, para hacer una cronología de cómo nos ha afectado, cómo nos ha, pues ahora sí que la naturaleza golpeado a nuestra entidad. En febrero empezamos con el tema de la sequía, que ya llevábamos 3 años. Efectivamente, un punto de acuerdo donde pedí por primera vez, que es algo que también se debe de mencionar, que se activara el Fonden por sequía atípica. Nunca se había pedido en la historia de Oaxaca que se activara por sequía atípica, pero las reglas del Fonden lo mencionaban y por eso pedimos un exhorto, que 28 municipios estaban viendo afectados por esta sequía tan extrema de todo el país y se acentuaba en la región del Istmo. Posteriormente, a los 2 meses, llegó Beatriz y Calvin, donde tú recordarás también y antes 2 tormentas atípicas. 2 tormentas, pero el tema de Beatriz y Calvin, específicamente hablando del Istmo, pues nos afectó muy fuerte. Recordarás el puente de Tequisistlán, ¿no? Que también estuvimos ahí casi 20 días incomunicados porque las lluvias torrenciales pues movieron los cimientos del puente, cosa que nunca había pasado. Entonces dos huracanes, 2 tormentas que afectaron tan fuerte que dañaron la estructura del puente, pero que además de la presa, porque me acuerdo que fue el 12 de febrero cuando cerró la cortina de la presa, porque ya lo que tenía nada más era el 10% y nada más tenía una capacidad para mantenerla húmeda. Cerraron el 12 de febrero, pero después, cuando llegan estas 2 tormentas, se va al 105% de su capacidad en 10 días. Y eso es lo que... En 3 días, diputado. En 3 días se llenó la presa y empezaron a hacer derivados ya de la presa en esos 10 días. Desfogar. Entonces, de la sequía tan extrema a la lluvia tan intensa. Y después se nos vino el tema de la explosión en la refinería también, derivado de esa misma tormenta que nos pegó en la región del Istmo. Y en ese sentido he estado presentando unas iniciativas donde yo pedí a los municipios específicamente 2 temas. 1, la contratación de seguros catastróficos. Desde aquellas fechas, cuando llegaron esas tormentas, lo mencionaba. Sí, porque los municipios no tienen esta cobertura. A veces pensarían que nada más se sujetan a lo que es Fonden, sí, pero a veces también los municipios pueden contratar estos seguros para poder ayudar, sobre todo en estas contingencias, a sus conciudadanos, ¿no? Ese fue un tema. El otro tema fue protección civil, que era un tema que ya habíamos visto que en algunos municipios no existe la figura de protección civil y en otros municipios grandes, ciudades como Salina Cruz, Tehuantepec, Matías Romero, Juchitán, a veces no se nombra a la persona experimentada para estar al frente de esta responsabilidad. Incluso lo comentábamos en las comisiones de la Cámara, que debería de ser un análisis y un examen por cabildo para que la persona sea lo eficaz para estar al frente de esta responsabilidad. Y después nos llegan los sismos. Entonces, si te has dado cuenta, pues como lo digo, la agenda pública la ha marcado pues los fenómenos naturales. Y en ese sentido hemos presentado varias iniciativas. La última de ellas es en un estudio que hicimos en relación al sismo del 7 y del 19, cómo se aplican los protocolos de evacuación en las escuelas. Me llevó una gran sorpresa porque el 95% de escuelas no aplican protocolo de evacuación. Ahí están plasmadas las leyes de protección civil, pero no lo llevan a cabo. Y ahí es donde yo hago el exhorto a los padres de familia a que se sumen a este trabajo de protección civil junto con los maestros, porque sí, el día 7 de septiembre nos tocó en la noche. Tampoco tenemos un protocolo en la familia o en el hogar para saber cómo actuar ante un sismo. Y el del 19 de septiembre tocó ya en un horario escolar. ¿Te imaginas? Hay casi 1.200.000 de alumnos y maestros conviviendo de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde en una misma área de influencia. Entonces sí, lo primero que se nos viene a la mente cuando a nosotros como padres de familia nos toca el sismo, ¿qué estarán pasando nuestros hijos?
¿Saben cómo actuar nuestros hijos? Entonces son temas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el tema de la protección civil, con el tema de seguros catastróficos, con el tema de que las personas que estén al frente en los municipios de protección civil sepan cómo actuar en estos momentos. Y también tiene que ver con el tema del cambio climático. Es un tema que también lo he mencionado varias veces ahí en el Congreso, en la tribuna, el tema del manejo de uso de suelo. Ya no seguir deforestando. Tú sabes, y lo platicábamos cuando... Y la extracción de materiales pétreos de los ríos y el amontonamiento de basura en los ríos otra vez. Los lixiviados, las aguas negras. Sí, claro. Y bueno, si tú sumas toda esta serie de cosas, estamos dándole una afectación muy grave al medio ambiente, ¿sí? Las aguas negras, ¿cuántos municipios tienen plantas de tratamiento de aguas residuales? La mayoría los tira a sus ríos, ¿sí? O ahí a cielo abierto, y esas aguas negras empiezan a bajar y bueno, llegan al manto acuífero, que es de donde sacamos el agua a la mayoría de las poblaciones de los pozos, y ahí viene ese problema, o sea, problemas diarreicos, problemas estomacales que la gente pues está padeciendo. El tema de la basura, tú acabas de comentar un tema de la basura hace un momento, un problema que a lo mejor no lo vemos y se convierte en un problema político, ¿sí? La contaminación al río acá, al Atoyac, mucha gente iba a tirar basura, y cuando vinieron estas lluvias, ¿cómo afectaron el desbordamiento de algunos cauces de los ríos? Entonces todo esto, si te das cuenta, la agenda pública la está marcando los fenómenos naturales. Pero a ver, usted presentó antes de esto algunas iniciativas. Sí. No sé si se maneja la figura, pero lo que primero que se me ocurre, tendrá que hacerle un exhorto a sus compañeros para que retomen las iniciativas que están pendientes. Esto, protección civil, la agenda del cambio climático, por supuesto, y una ley de responsabilidades un poquito más ajustada a las obligaciones de los presidentes municipales. Porque lo dice usted muy bien, no hay una condición de seguro para los edificios de los palacios municipales o edificios históricos que puedan tener. No sé si incluye los templos. Sí, aquí de hecho era el tema del seguro catastrófico, es para afectaciones a la ciudadanía. Por ejemplo, hay gente que pierde toda la cosecha porque siembra sobre el caudal de un río y de repente se agarpa o los procedimientos administrativos son muy complicados. Si el municipio tuviera el seguro ahí, se pudiera apoyar inmediatamente en cuanto se active el seguro a estas personas que han perdido hectáreas. Lo vimos ahora en estas tormentas, han perdido hectáreas muy grandes de terrenos que ahí tienen pues puesta su esperanza en unos 5 años en la cosecha, ¿no? Sí, claro. Y tanto eso como viviendas, como por ejemplo la gente que vive sobre el cauce del río Tehuantepec. Te pongo un ejemplo. Cuando la presa empieza a desfogar, ¿por qué? Porque la capacidad del porcentaje de llenado de la presa tiene que estar desfogando. Entonces a veces desfoga, abre las cortinas mucho y todo lo que estaba abajo del río, o sea, caudal abajo, pues empieza a inundar las viviendas que están viviendo sobre el margen. Y otro tema que también otros diputados, claro, esto no lo presenté yo, otros diputados también comentaron el tema de los atlas de riesgo. Los municipios tampoco actualizan los atlas de riesgo, ni siquiera lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque vivir sobre el cauce del río o vivir en laderas, ahora también, el otro tema que tú acabas de mencionar, lo he visto en tus noticieros, los cerros que se desgajan aquí en los Mijes, o de repente cuando pasó el Paulina y que los municipios no tomaron en cuenta volver a asentar las viviendas sobre los lugares donde el Paulina afectó hace 20 años. Entonces, son muchos temas que tienen que ver con el caso más concreto es Juchatengo. Pero entonces, señor diputado, lo dijo usted con mucha claridad, la agenda la van imponiendo estos fenómenos naturales que han impactado al Estado y no podrán hacer en esta legislatura como que no aprendimos la lección. Tendrán que derivar en leyes, estructuras, formas para tratar de paliar que no vuelva a suceder. Por supuesto. Por lo menos intentar que estemos mejor preparados. En los procesos institucionales, nosotros, es nuestra responsabilidad, temas de protección civil, atlas de riesgo, seguros catastróficos, todo eso sí, pero también hay una labor de la sociedad. Sí, claro. Es un tema muy importante. No podemos seguir deforestando, o SAGARPA o SEDAFPA tienen que enseñarle a los campesinos el manejo adecuado de uso de suelo, si vas a deforestar o siembra en otro lugar, ¿sí? El tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, también con los municipios tenemos que empezar a poner orden en esto, no podemos seguir tirando las aguas negras a nuestros ríos, ¿sí? El tema del relleno sanitario, el problema político que se genera, pero yo creo que es importante buscar un terreno apropiado para poner bien, adecuadamente
el manejo de estos residuos sólidos que saca la ciudad y que muchos municipios también de las regiones sacan de su basura. Entonces todo esto sí lo estamos haciendo institucionalmente, lo estamos regulando, pero también tiene que ver con las autoridades municipales, pero sobre todo con la concientización de la sociedad, ¿no? Bien. A ver, nos comenta el auditorio, los diputados deberían proponer que se dé mantenimiento a la alerta sísmica, a las alertas sísmicas, y que también en otras comunidades se instale el sistema. También en otras localidades hay vidas que se podrían salvar, nos dice el señor Rodríguez. Sí entre su esfera de responsabilidades. Por ¿no? supuesto, sí, deben darle mantenimiento a las que están funcionando y poder atraer recursos para poder instalar en los municipios de mayor concentración poblacional. Otro tema también muy importante, aparte de la agenda, el presupuesto lo está marcando, ¿te das cuenta? Sí, estos fenómenos naturales. O sea, ¿cuánto se está gastando en reconstruir? ¿Cuánto se está gastando? Cuando a lo mejor el gobierno estaba pensando en el desarrollo de Oaxaca, ahorita está gastando muchísimo en arreglar los puentes, en arreglar carreteras, en escuelas. Entonces sí tenemos que hacer una concientización para alinear estos recursos en la prevención, que es un tema muy importante que tenemos que hacer, Humberto, y bueno, se está trabajando en ese sentido. Yo creo que el gobernador también ha sido muy consciente y está pues atendiendo en lo inmediato la reconstrucción. Pero también ya el Istmo, yo soy del Istmo y hace falta también ya la reactivación. Yo creo que sí es importante ya reactivarnos, que nuestra gente empiece a hacer lo que ha sabido el comercio, a que se empiece a mover el dinero en la región del Istmo, porque ahorita está paralizada la situación económica y tenemos que levantarnos y volvernos a activar como lo estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Señor diputado, le agradezco que venga a platicar con nosotros. Estaremos atentos al desarrollo que tomen, las acciones que tomen en el Congreso del Estado, que es la esfera de su competencia. Así es, Humberto, pues muchas gracias por la oportunidad y bueno, que la gente escuchara un poquito de lo que se hace en el trabajo legislativo, ¿no? Se lo agradezco, muchas gracias. Bueno, pues ve usted, escucha también a quienes nos siguen a través de la radio, Oaxaqueña Radio y su red de repetidoras en toda la entidad. Es un asunto que se había planteado con anticipación, aquí mismo en este canal, y le decía, o le he dicho en otras ocasiones, hágale caso. De repente ponga la atención y se dará cuenta que hay asuntos que sí planteamos.